Elementos de un sistema de comunicación electrónica. Para comprender cómo funciona un sistema de comunicación electrónica, primero debemos conocer sus componentes esenciales, los cuales son fuentes de información. Este es el origen del mensaje o señal que se va a transmitir. Puede ser cualquier tipo de datos, con voz, video, texto o señales de sensores. Transmisor. El transmisor toma la señal de la fuente de información y la convierte en una forma adecuada para ser enviada a través de un canal de comunicación. Comunicación. Este es el medio por el cual se transmite la señal desde el transmisor hasta el receptor. Receptor. El receptor es el dispositivo encargado de recibir la señal transmitida y convertirla nuevamente en una forma comprensible o útil. El destino. El destino es el último elemento del sistema y es donde la información es finalmente entregada o utilizada. Sistema de sistemas unidireccionales y bidireccionales, o sea, medios de transmisión. Ahora que hemos podido comprender los elementos básicos de un sistema de comunicación, hablemos de los sistemas unidireccionales y bidireccionales y los medios de transmisión que conectan estos sistemas. Sistemas unidireccionales. Un sistema unidireccional es aquel en el que la comunicación solo ocurre en una sola dirección, es decir, la información fluye del transmisor al receptor, pero no hay retroalimentación ni respuesta desde el receptor hacia el transmisor. Sistemas bidireccionales. En contraste, un sistema bidireccional permite que la comunicación fluya en ambas direcciones. Se dividen en dos tipos principales: half duplex. En este tipo de sistema la comunicación se da en ambas direcciones, pero no simultáneamente. Y full duplex. Aquí la comunicación ocurre en ambas direcciones de manera simultánea. Medios de transmisión. Los medios de transmisión son canales físicos o electromagnéticos a través de los cuales viaja la señal de comunicación. Estos medios pueden ser clasificados en dos grandes grupos: medios guiados y medios no guiados. En los medios guiados, aquí la señal viaja a través de un medio físico, como cable o fibra óptica. Cables para trenzado, común en redes telefónicas de datos, es económico, pero más susceptible al ruido y a la interferencia. Cable coaxial. Se usa en sistemas de televisión por cable. Ofrece mayor protección contra las interferencias que el par trenzado. Fibra óptica. Utiliza pulsos de luz para transmitir información y es extremadamente eficiente, soportando grandes distancias y altas velocidades de transmisión. Medios de comunicación no guiados. Son aquellos en los que la señal se propaga a través del aire y el vacío, sin necesidad de un medio físico conductor. Entre estos tenemos las ondas de radio, utilizadas en radiodifusión, televisión y comunicaciones móviles. Estas ondas pueden viajar grandes distancias. Microondas. Se emplean en sistemas satelitales y redes de datos de alta capacidad. Ofrecen mayor velocidad, pero requieren una línea de vista clara entre el transmisor y el receptor. Infrarrojo y luz visible. Usados en el sistema de corto alcance como los controles remotos o comunicación de corto alcance. Antecedentes históricos de los sistemas de comunicación. Para entender los avances actuales en los sistemas de comunicación es importante revisar cómo estos sistemas han evolucionado a lo largo de la historia. Los seres humanos siempre han buscado la forma de comunicarse a distancia y la tecnología ha jugado un papel crucial en este proceso. Comunicación primitiva. La historia de la comunicación a larga distancia comienza con métodos básicos como el uso de señales de humo, tambores y mensajeros. Estos sistemas, aunque limitados en alcance y velocidad, fueron los primeros intentos de transmitir mensajes a distancias considerables. El telégrafo, 1837. El primer gran avance en la comunicación moderna fue el desarrollo del telégrafo por Samuel Morse en 1837. Este dispositivo permitía enviar mensajes en código Morse a través de largas distancias, utilizando líneas telegráficas. El telégrafo revolucionó las comunicaciones al ser mucho más rápido que cualquier sistema anterior. Para la época, poder enviar un mensaje a cientos de kilómetros en cuestión de minutos era algo revolucionario. La primera línea telegráfica del transcontinental.
En 1861, Estados Unidos inauguró su primera línea telegráfica que cruzaba de costa a costa, la primera línea telegráfica transatlántica. En 1866, se tendió el primer cable telegráfico submarino que unió América y Europa. El teléfono, 1876. Unos años después, en 1876, Alexander Graham Bell inventó el teléfono, que permitió transmitir la voz humana a través de líneas eléctricas. A diferencia del telégrafo, el teléfono permitía una comunicación bidireccional e inmediata y en tiempo real. Esto facilitó aún más las conexiones entre las personas a larga distancia y aceleró la adopción de tecnologías de comunicación en todo el mundo. La radio, a finales del siglo XIX. Otro hito importante fue la invención de la radio por Guglielmo Marconi a finales del siglo XIX. Marconi desarrolló un sistema que podía transmitir señales de radio a larga distancia, sin la necesidad de cables. Esto permitió la creación de un sistema de comunicación inalámbrico, los cuales serían esenciales para futuras tecnologías, como la televisión y las comunicaciones móviles. La televisión, 1927. A finales de la década de 1920, la televisión comenzó a emerger como un nuevo medio de comunicación masivo. En 1927, Philo Farnsworth hizo la primera demostración pública de un sistema de televisión completamente electrónico. A través de la televisión fue posible transmitir imágenes y sonidos simultáneamente, lo que transformó la forma en la que la gente percibía la información y el entretenimiento. La era digital, segunda mitad del siglo XX. A partir de los años 1950, los avances en las tecnologías digitales comenzaron a impactar de manera significativa en los sistemas de comunicación. El desarrollo de los satélites de comunicación, como Telstar, lanzado en 1962, permitió la transmisión de señales televisivas y de datos a escala global. A la par, la invención de los microprocesadores y el desarrollo de las computadoras permitieron que la información pudiera ser procesada y transmitida de manera mucho más eficiente. Esto sentó las bases para el desarrollo del Internet, que comenzó como un proyecto militar llamado ARPANET en 1969. La revolución del Internet y las comunicaciones móviles a finales del siglo XX y la actualidad. Finalmente, llegamos a la revolución de las comunicaciones digitales, marcada por la expansión del Internet en los años de 1990 y el desarrollo de las comunicaciones móviles. El teléfono móvil evolucionó rápidamente desde los modelos de la primera generación 1G en los años 80 hasta los teléfonos inteligentes actuales con tecnología 5G, capaces de conectarse a la red global en cualquier momento y lugar. Limitaciones fundamentales de las comunicaciones electrónicas. Modulación. En el campo de la comunicación electrónica, es importante reconocer que aunque lo hemos alcanzado a un nivel en la transmisión de datos y señales, todavía existen varias limitaciones fundamentales que afectan la diferencia y la calidad de la comunicación. Además, para superar muchas de estas limitaciones es necesario el uso de técnicas como la modulación. Vamos a explorar ambos temas. Limitaciones fundamentales de las comunicaciones electrónicas. A pesar de los avances tecnológicos, hay algunos factores que limitan la calidad y la capacidad de los sistemas de comunicación. Entre los más importantes se encuentran el ruido. El ruido es una interferencia no deseada que se superpone a la señal de información durante su transmisión. Puede ser de origen natural, como el ruido térmico en los componentes electrónicos, o artificial, como interferencias electromagnéticas producidas por otros dispositivos. El ruido limita la claridad de la señal y en algunos casos puede hacerla ininteligible. Atenuación. Este fenómeno ocurre cuando la señal se debilita a medida que viaja por el canal de comunicación. En los medios guiados, como los cables, la señal pierde fuerza debido a la resistencia y otras propiedades del medio. En los medios no guiados, como las ondas de radio, la atenuación puede deberse a obstáculos y la distancia y las condiciones atmosféricas. Distorsión.
La distorsión ocurre cuando las diferentes partes de la señal se propagan a velocidades diferentes, lo que cambia su forma original. Esto puede afectar la calidad de información recibida, especialmente en señales de alta velocidad. Capacidad del canal. Según el teorema de Shannon, la capacidad de un canal de comunicación está limitada por el ancho de la banda y la relación señal-ruido, por sus siglas SNR. Esto significa que cualquier canal tiene un límite teórico en cuanto a cuánta información puede transmitir sin errores. Interferencia. En sistema inalámbrico, las señales de diferentes transmisores pueden interferir entre sí, lo que causa una superposición no deseada de señales. Esto es especialmente común en áreas urbanas donde muchas redes inalámbricas y dispositivos funcionan al mismo tiempo. Ancho de banda limitado. El ancho de banda se refiere a la cantidad de frecuencias que un canal puede manejar. Un ancho de banda limitado puede implicar que solo puede transmitir una cantidad finita de información, lo que restringe la velocidad y la calidad de la transmisión. En resumen, las limitaciones de ruido, atenuación, distorsión y capacidad del canal, interferencia y ancho de banda afectan negativamente la calidad de la comunicación electrónica. Sin embargo, los ingenieros han desarrollado soluciones para mitigar estas limitaciones, y una de las más importantes es la modulación. Modulación. La modulación es una técnica esencial en la comunicación electrónica que permite transmitir señales de manera más eficiente y reducir los efectos de algunas limitaciones mencionadas. A través de la modulación se ajustan las características de una señal, generalmente una onda senoidal de alta frecuencia, para que transporte información deseada. Existen varios tipos de modulación. Modulación de amplitud AM. En este tipo de modulación la información se codifica variando la amplitud de la señal portadora. Es ampliamente usada en la radiodifusión de ondas AM, pero es más susceptible al ruido ya que las interferencias suelen alterar la amplitud de la señal. Modulación frecuencia FM. Aquí la información se transmite modificando la frecuencia de la señal portadora. Este tipo de modulación es menos sensible al ruido que la AM, lo que la hace ideal para la transmisión de señales de alta calidad, como la radio FM. Modulación fase PM. En la modulación fase PM, la fase de la señal portadora cambia de representar los datos. Este tipo de modulación se usa en tecnologías más avanzadas como la comunicación satelital y las redes de telecomunicación. Modulación por pulso, PWM, PPM y PAM. Estos métodos usan pulsos en lugar de ondas continuas para modificar la información. Son utilizados en sistemas digitales y de control de dispositivos como motores. ¿Por qué es necesaria la modulación? Adaptar la señal al medio de transmisión. En su forma original, muchas señales no pueden ser transmitidas de manera eficiente a larga distancia. La modulación convierte esta señal en formas que son más adecuadas para su transmisión, como señales de alta frecuencia que pueden viajar más lejos sin grandes pérdidas. Multiplexación. Gracias a la modulación, es posible transmitir varias señales simultáneamente a través del mismo canal, como ocurre en la televisión por cable y la radio FM. Mitigación de interferencia y ruido. La modulación en frecuencia FM puede, por ejemplo, es menos susceptible a la interferencia que otros tipos de modulación como la AM. La velocidad de propagación y longitud de onda. Ondas transversales y longitudinales. El estudio de las ondas es fundamental en los sistemas de comunicación electrónica, ya que las señales se transmiten en forma de onda a través de los distintos medios. Para comprender mejor este proceso, debemos analizar conceptos claves como la velocidad de propagación, la longitud de onda y los tipos de ondas, transversales y longitudinales. Velocidad de propagación. La velocidad de propagación de una onda se refiere a la velocidad a la que la energía o la información se desplaza a través de un medio. Esta velocidad depende del tipo de onda y del medio en el que se propaga. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz en el vacío, que es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Sin embargo, en otros medios, como el agua o el vidrio, la velocidad es menor, debido a las propiedades físicas de esos materiales.
Las ondas electromagnéticas viajan más rápido en el vacío y en menor velocidad cuando pasan a través de medios materiales como cables o fibra óptica. Ondas mecánicas. Como las ondas de sonido requieren un medio material, aire, agua, etc., para propagarse, y su velocidad varía según la densidad y la elasticidad del medio. Por ejemplo, el sonido viaja a unos 243 metros por segundo y el aire a temperatura ambiente, pero a mucho más rápido en medios sólidos como el acero. La longitud de onda. La longitud de onda lambda es la distancia entre dos puntos consecutivos que están en la misma fase dentro de una onda, como dos crestas o dos valles. Esta longitud está relacionada directamente con la frecuencia y la velocidad de propagación de la onda mediante la siguiente fórmula. Lambda es igual a velocidad entre frecuencia, donde lambda es la longitud de onda, b es la velocidad de propagación de la onda y f es la frecuencia de la onda, número de ciclos por segundo medido en Hz. Por ejemplo, una onda de radio con frecuencia de 100 MHz, frecuencia de una emisora FM, es una velocidad de propagación de 300.000 km por segundo, la velocidad de la luz. La longitud de onda sería lambda, es igual a 300.000 kilómetros entre segundo, entre 100 por 10 a la 6 Hz. Esto da igual a 3 M. Esto significa que la onda de radio de esa emisora tiene una longitud de onda de aproximadamente 3 metros. Ondas transversales y longitudinales. Las ondas se pueden clasificar en ondas transversales y ondas longitudinales, según la dirección en la que la partícula del medio oscila en la relación con la dirección de propagación de la onda. Tenemos ondas transversales. En este tipo de ondas, las partículas del medio oscilan perpendicularmente a la dirección en la que la onda se propaga. Las ondas electromagnéticas, como la luz o las ondas de radio y las microondas, son ejemplos de ondas transversales. Ejemplo, imagina una cuerda estirada. Si agitas un extremo de la cuerda de arriba hacia abajo, las ondas viajarán a lo largo de la cuerda, pero las partículas de las cuerdas oscilan en direcciones perpendiculares, o sea, verticales, a la dirección de la onda horizontal. Características clave. Las partículas oscilan en una dirección perpendicular a la propagación. Ejemplo, luz, ondas de radio, microondas. Ondas longitudinales. En las ondas longitudinales, las partículas del medio oscilan paralelamente a la dirección de propagación de la onda. Un ejemplo típico son las ondas sonoras, que se propagan como comprensiones y refracciones a lo largo del medio del aire. Por ejemplo, en una onda sonora, las partículas de aire se comprimen y se expanden a lo largo de la dirección en la que la onda se propaga. Si hablas, la onda sonora viajará en la misma dirección en la que se produce esa compresión y refracción. Características claves. Las partículas oscilan en la misma dirección en la que la onda se propaga. Ejemplo, ondas de sonido, ondas de presión en sólidos o líquidos. Importancia de la comunicación electrónica. La longitud de onda y la velocidad de propagación son fundamentales en la selección de frecuencias para distintos tipos de sistemas de comunicación, como radio, televisión y redes inalámbricas. Por ejemplo, las frecuencias más altas tienen longitudes de onda más cortas, lo que les permite transportar más datos, pero son más susceptibles a la atenuación. Las ondas de radio con longitudes de onda larga pueden viajar a grandes distancias sin necesidad de repetidores, pero tienen menor capacidad de datos. Espectro electromagnético. Espectro de longitud de onda, bandas VHF y UHF. En los sistemas de comunicación electrónica, las ondas electromagnéticas son medio principal para la transmisión de información a larga distancia, ya sea para radio, televisión, telefonía móvil o internet inalámbrico. Estas ondas se organizan en el llamado espectro electromagnético, que es clave para entender cómo funcionan los distintos tipos de comunicación. Espectro electromagnético. El espectro electromagnético es la gama completa de todas las frecuencias de radio electromagnética. Estas ondas incluyen de las ondas de radio de baja frecuencia hasta los rayos gamma de alta frecuencia.
Cada parte del espectro tiene diferentes propiedades y aplicaciones, lo que permite su uso en diversas tecnologías de comunicación y otros campos científicos. El espectro electromagnético abarca frecuencias que van desde el Hz, desde un Hz de radio hasta, o sea, ondas de radio, hasta más de 10 a la 24 Hz rayos gamma. Las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío a la velocidad de la luz, aproximadamente 300.000 kilómetros entre segundo, y no requiere de medios materiales para propagarse. Las principales divisiones del espectro son ondas de radio, incluyendo VHF y UHF, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Espectro de longitud de onda. Además de calificarse por frecuencia, las ondas también pueden ser clasificadas por su longitud de onda. Como vimos anteriormente, la longitud de onda está inversamente relacionada con la frecuencia a través de la fórmula lambda es igual a frecuencia por B por F, donde lambda es la longitud de onda, B es la longitud de la luz y F es la longitud de la frecuencia. Las ondas de radio tienen las longitudes de onda más largas dentro del espectro electromagnético, que pueden variar desde milímetros hasta kilómetros. A medida que aumenta la frecuencia y disminuimos la longitud de onda, llegamos a la luz visible y más allá. Ejemplo, ondas de radio donde tener longitudes de onda de unos pocos milímetros hasta cientos de metros. Luz visible tiene longitudes de onda de 400 a 700 nanómetros. Rayos X y gamma tienen longitudes de onda extremadamente cortas, de menos de un nanómetro. Bandas VHF y UHF. Dentro del espectro de ondas de radio encontramos subdivisiones importantes según las aplicaciones tecnológicas. Dos bandas clave en la comunicación electrónica son las bandas VHF y UHF. VHF, Very High Frequency, la banda VHF sobre frecuencias de 300 MHz hasta 300 MHz, lo que corresponde a una longitud de onda de 10 metros de 1 metro a 10 metros. Es ampliamente utilizado para la transmisión de televisión analógica, difusión FM y comunicaciones marítimas y aéreas. Aplicaciones comunes, radio FM. La aplicación de radio FM operan entre 800 MHz y 108 MHz, que caen dentro del rango VHF. Televisión analógica, los cables de televisión VHF abarcan frecuencias aproximadamente 54 MHz y 216 MHz, cubriendo varios canales de televisión. Comunicación aeronáutica. Los sistemas de comunicación entre aviones y torres de control suelen usar frecuencias en la banda VHF debido a su fiabilidad a larga distancia. Ondas VHF pueden viajar a distancias moderadas, pero no son susceptibles a interferencias por edificios o obstáculos. Su alcance suele ser directo, lo que significa que requiere una línea de vista, aunque pueden rebotar en la ionosfera bajo ciertas condiciones. UHF, Ultra High Frequency. La banda UHF cubre frecuencias más altas, desde 300 MHz hasta 3 GHz, con las longitudes de onda más cortas de 10 centímetros a 1 metro. Es utilizada para una variedad de aplicaciones modernas como televisión digital, telefonía móvil y red Wi-Fi. Aplicaciones comunes. Televisiones digitales. Los canales de televisión digitales actuales se encuentran en la banda UHF, frecuencia de mayor capacidad para transmitir datos y señales de video. Teléfonos móviles. Los teléfonos celulares modernos operan en rangos de frecuencias UHF, especialmente en los servicios de 4G y 5G, que utilizan frecuencias de varios cientos de MHz a GHz. Wi-Fi. Las redes inalámbricas Wi-Fi usan frecuencias dentro de la banda UHF, generalmente entre 4 GHz y 5 GHz. Características de estas ondas. Las ondas UHF son susceptibles a obstáculos como edificios, árboles, lo que limita su alcance. Sin embargo, debido a su mayor frecuencia, puede transmitir más datos, lo que las hace ideales para aplicaciones de alta velocidad, como videos de alta definición y comunicaciones móviles.
Comparación entre VHF y UHF. Cobertura. Las ondas VHF tienen un alcance mayor que las UHF, ya que pueden viajar más lento sin ser afectadas por obstáculos, pero las UHF tienen capacidad de transmitir más información. Penetración de obstáculos. Las ondas UHF son más susceptibles a ser bloqueadas por paredes o edificios, mientras las ondas VHF pueden pasar con mayor facilidad a través de algunos obstáculos. Capacidad de transmisión. La frecuencia UHF permite la transmisión de más datos a menor tiempo. Por eso se utilizan sistemas modernos de comunicación como la televisión digital y las comunicaciones móviles. Modos de transmisión simplex, half duplex y full duplex. En los sistemas de comunicación, la manera que se envía y recibe la información entre los dispositivos es clave para determinar la eficiencia y la velocidad de intercambio de datos. Los modos de transmisión definen cómo fluye la información entre dos puntos y se dividen principalmente en tres tipos: simplex, half duplex y full duplex. Modo simplex. El modo simplex es el más básico entre los tres. Se caracteriza porque las comunicaciones ocurren en una dirección, es decir, uno de los dispositivos solo puede enviar información y el otro solo puede recibirla, pero no pueden intercambiar roles. Es como una calle en un solo sentido, donde los datos fluyen solo en una dirección. Características claves: la comunicación es unidireccional, no hay posibilidad de que el receptor envíe información de vuelta a transmisor. Ejemplo, un televisor. Es un claro ejemplo de un sistema simple. La señal del televisor viaja desde la emisora de televisión, pero el televisor no puede enviar datos de vuelta. La radiodifusión. La estación de radio transmite señales a los receptores, pero los receptores no pueden enviar información de vuelta a la estación de radio. Ventajas: es sencillo y eficiente para ciertas aplicaciones donde solo se necesita enviar información en una dirección, no requiere coordinación para enviar y recibir datos. Y desventajas: no es útil en situaciones en las que se necesita una retroalimentación o intercambio de información. Modo Hall Duplex. En el modo Hall Duplex, la comunicación puede ocurrir en ambas direcciones, pero no simultáneamente. Es decir, los dispositivos pueden intercambiar roles de transmisión y recepción, pero no al mismo tiempo. Es como una calle de dos sentidos, pero donde los autos, o sea, los datos, solo pueden transmitir en una sola dirección a la vez. Características clave: la comunicación es bidireccional, pero alternada. Solo un dispositivo puede transmitir a la vez, el otro debe operar su el otro debe esperar su turno para enviar sus datos. Ejemplo, los walkie-talkie. En estos dispositivos una persona habla mientras la otra escucha. Si ambas personas intentan hablar al mismo tiempo, la comunicación se interrumpe. Para alternar el habla, los usuarios deben presionar un botón para transmitir y soltarlo para recibir. Redes de computadoras como Ethernet compartido. En redes antiguas, como las que usan los cables coaxiales, los dispositivos utilizan hall duplex para evitar colisiones de datos. Ventajas: permite la comunicación en ambas direcciones, aunque no simultáneamente, lo que reduce la complejidad en comparación con el full duplex. Es útil cuando la transmisión simultánea no es esencial o cuando el canal tiene capacidad limitada. Desventaja: al ser alternada, la comunicación es más lenta, ya que los dispositivos deben esperar su turno para transmitir. No es eficiente en aplicaciones que requieren una transmisión continua o ambas direcciones. El modo Hall Duplex permite que la comunicación ocurra en ambas direcciones de forma simultánea. Es decir, ambos dispositivos pueden enviar y recibir información al mismo tiempo. De este modo, es como una autopista de dos carriles, donde los datos pueden fluir en ambas direcciones de manera continua. Características clave: la comunicación es bidireccional y simultánea. No hay necesidad de alternar entre la transmisión y la recepción, ya que ambas pueden ocurrir al mismo tiempo. Por ejemplo, los teléfonos. En una llamada telefónica, ambas personas pueden hablar y escuchar al mismo tiempo sin interferencias. O redes de red modernas. Las redes de computadoras actuales suelen funcionar en full duplex, lo que permite que los datos viajen en ambas direcciones a la vez, mejorando la eficiencia y la velocidad de las comunicaciones. Ventajas: mayor eficiencia en la comunicación, ya que hay
ya que no hay tiempos de espera para alternar entre transmisión y recepción, ideal para aplicaciones donde es crucial la transmisión continua y rápida de ambas direcciones. Desventajas. Es más complejo y costoso en términos de infraestructura, ya que requiere canales dedicados a transmitir y recibir simultáneamente. Comparaciones entre los modos. Simplex, unidireccional, ideal para sistemas de difusión como el televisor, la radio. Al duplex, bidireccional, pero no simultáneo, utilizando en sistemas donde no se necesita una comunicación continua a ambas direcciones como los opositores. Full duplex, bidireccional y simultáneo. Es el más eficiente usado en aplicaciones como telefonía y redes modernas, donde las interacciones constantes son necesarias.